Continuamos con este episodio, el espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos evaluando los primeros 180 días de esta gestión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Conversaremos con una persona muy conocida y que además ha acompañado la historia del país desde el periodismo durante los últimos 40 años. Me refiero a Mario Espinosa, quien actualmente dirige el Café de la Mañana en Radio Fides. Tiene una amplísima experiencia periodística en radio, prensa, televisión. Ha sido Premio Rey de España de Periodismo, 2 veces Premio Nacional de Periodismo y ha producido, entre otras cosas, más de 100 documentales junto a Carlos Mesa. Muchas gracias, estimado Mario, por participar en este espacio digital. Óscar, gracias. No, de verdad, gracias. Me causa un poquito de sonrisa el hecho de que Óscar me esté entrevistando. Yo he debido entrevistar a Óscar Ortiz unas 10, 12 veces en estos años, cuando era presidente del Senado, luego como ministro, en fin, de todo, cuando era candidato. Me causa un poquito de gracia. Es interesante saber que gente tan valiosa esté haciendo periodismo, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Y yo siempre también agradecido por todas esas entrevistas en las cuales siempre fui tratado con el mayor respeto. Mario, han pasado 180 días de esta gestión de gobierno. ¿Cómo evalúa lo que han hecho tanto el presidente como el vicepresidente Luis Arce y Choquehuanca con relación a lo que ofertaron en la campaña e incluso con lo que anunciaron en sus discursos de posesión? 180 días ya. Mira, el Goni solía contar un chiste, es algo regionalista, pero ni modo. Decía que una persona le habían dado 3 meses de vida. Y entonces el médico le dijo para consolarlo: ¿quieres prolongar tu vida mucho tiempo? Sí, le dice, ¿qué debo hacer? Casate con una cochabambina, te va a parecer eterno. Y entonces a los bolivianos le han debido decir: mira, están con problemas de desaparición, están con problemas serios. Si elijan a Arce y a Choquehuanca, les va a parecer eterno. Me parece que ya son muchos años. ¿Será porque en realidad me he acostumbrado al presidente Arce y a Choquehuanca como ministros? Los dos son los ministros en la historia que más tiempo han estado al frente del gabinete. Pero bien, más allá de la anécdota, creo que están bailando con una fea o feo a la que no están acostumbrados. Luis Arce, sobre todo, y David Choquehuanca, pero sobre todo Arce, ha estado acostumbrado a la jauja, ha estado acostumbrado a recibir muchísimos recursos y disponer de los recursos que sean necesarios. Cuando Evo Morales le pedía una cancha acá, 10 acá, tal camino acá, etcétera, él no tenía más que firmar el decreto. Ahora es distinto. Me temo que Arce está manejando un discurso que en realidad le impide ver las arcas del gobierno, y eso es terrible, terrible. No debe haber un castigo más grande en esta circunstancia que haber sido quien manejó las arcas y llegar allá y encontrarlas vacías. Claro, lo fácil para el gobierno es decir, el anterior gobierno. Tengo datos muy fehacientes de que las cosas se pusieron muy, muy mal en el 2018. Ya estaba muy delicado. Y Choquehuanca, claro, Choquehuanca es más animista, ¿no? Esa sección de la religión donde te indican que todo tiene un alma, todo tiene un espíritu, pero no se vive de eso para nada. Él piensa apoyarse en eso. Ese es un diagnóstico que hago que seguramente es muy, muy pesimista, Óscar. Mario, y durante estos 40 años ha conocido, seguramente no solo observado, sino analizado a tantos presidentes y además ha tratado directamente con ellos. ¿Cómo ve, hablando exclusivamente del presidente Arce, el desempeño que él ha tenido ya como presidente? Me gustaría saber si es un poco lo que esperaba de él, tenía otras expectativas. Tengo 2 ideas. La primera es que tengo la impresión de que Arce se sacó la lotería sin haber comprado ni un número. ¿Y cuál es la lotería? El haber estado ahí ese día en Buenos Aires y Arce
y el presidente Evo Morales, en vez de hacer la continuidad de un gobierno indígena, con Choquehuanca, agarró y le dijo, no, con Choquehuanca tengo diferencias, que sea Arce, que lo conocen, etcétera. Pues se sacó la lotería. Pero lo peor en esta circunstancia es que él, durante sus 14 años, eh, tengo la impresión que se hizo un traje a medida que hoy le queda grande. Y entonces, me imagino que está añorando sus años por el Ministerio de Finanzas, porque si bien la situación en este instante no es la UDP, no es el momento de la UDP, porque me ha pedido Oscar que haga un recuento de los anteriores gobiernos, lo de la UDP fue, es decir, para el olvido, no quisiera volver ni en chiste, no estamos en los niveles. Es más, cuando Paz Extensor dicta el 21060, fue un momento muy, muy duro, pero la economía empezó a marchar. Ya después con Jaime Paz, con el propio Sánchez Lozada, las cosas mejoraron. Y con Evo Morales tuvimos jauja, pues. Tuvimos un momento muy, muy grande, muy importante de crecimiento económico, pero no era su mérito. Ahora vamos a tener que sufrir dos cosas. Uno, la pandemia, y dos, la situación económica expresada en descontento. Porque no se olviden lo que está ocurriendo en Colombia, no se olviden lo que ocurre en Chile, no se olviden lo que ocurre en la Argentina, y en este instante por ahí Brasil nos sigue en todo. ¿Qué es? Es protesta generalizada. La gente no quiere pagar impuestos. No quiere pagar impuestos, pero quiere todos los bienes y servicios. Y el gobierno quiere que todos paguen impuestos, o casi todos en el caso de nuestro país. ¿Para qué? Para dar pega a sus comilitones. Yo creo que estamos en una encrucijada en lo económico, sumada a la pandemia, sin mucha salida. Mario, y usted mencionaba al vicepresidente, decía que era una circunstancia distinta, pero a mí me gustaría también que nos ayude a entender cuál es el rol que está teniendo el vicepresidente Choquehuanca, porque sorprende mucho que aparezca tan poco. Es verdad que en los anteriores 14 años el ex vicepresidente Álvaro García Linera quizás tuvo un poder, una influencia en el gobierno que no tuvieron nunca los vicepresidentes anteriores, pero incluso comparando con otros vicepresidentes anteriores, la falta de, por así decir, protagonismo del vicepresidente Choquehuanca es muy notoria, ¿no le parece? Sí, hay que recordar lo que dice la Constitución. La Constitución señala que la única tarea que tiene el vicepresidente, al margen de ser presidente del Congreso, que no la ejerce en verdad, es la de reemplazar al presidente. Esa es la única tarea que tiene. Entonces es una cuestión muy anodina. Ya habíamos escuchado, hay un libro de Mariano Baptista, La Quinta Rueda. Ya habíamos escuchado a Jaime Paz Zamora, que decía de Hernán Siles Suazo, el presidente no me manda ni a comprar pan. Tuto Quiroga lo sufrió a Hugo Banzer como vicepresidente, lo sufrió en serio, con un desprecio olímpico. Y en el caso de Carlos Mesa, por ejemplo, tuvo que asumir una situación, primero de enfrentarse directamente a Gonzalo Sánchez Lozada cuando los muertos empezaron a descontrolarse, y después reemplazarlo efectivamente. El tema es que lo estamos comparando a Choquehuanca con Álvaro García Linera, y Álvaro García Linera tiene una personalidad muy, muy fuerte. Es decir, era el ideal complemento de Evo Morales en esos momentos, y a pesar de que sembró muchas dudas, él tenía ese discurso extremista, ese discurso duro, ese discurso equivocado muchas veces en las sumas, pero tenía una gran personalidad, no hay duda. Y entonces él podía presidir el Congreso, dar órdenes, llamarlo al ministro de Finanzas y decirle qué es lo que hay que hacer, aconsejarlo al presidente. Es decir, era una suerte, sin olvidarme de que Evo también tiene una personalidad muy, muy fuerte. Entre los dos hicieron el gobierno de El MAS, que tuvo que gozar la jauja, y que no sé si hubiera aguantado el problema que tenemos hoy, y que tuvo el gran drama de no haber aguantado la presión pitita.
se escaparon ambos, ¿no? Entonces, las grandes personalidades que uno puede estar describiendo en este instante contrasta con la huida vergonzosa que tuvieron ambos. En todo caso, Choquehuanca, me imagino, está cumpliendo una labor que dicta la Constitución. Un discurso esotérico por allá, reemplazar al presidente que viajó una sola vez, muy discreto, porque creo que sus actitudes son también muy discretas. Mario, y con tantas décadas de conocimiento y de experiencia observando cómo se maneja el poder en el gobierno nacional, ¿cuál es su criterio sobre cómo está distribuido en el poder en esta gestión de gobierno? Porque si bien tenemos un presidente y un vicepresidente que usted ya los analizaba, se nota que hay también una influencia muy fuerte del partido, del MAS, de sus movimientos sociales, la presión del expresidente Morales y sus exministros por influir en el gobierno. ¿Cómo usted observa estas circunstancias que yo las encuentro, desde mi punto de vista, muy distintas a los que pueden haber sido otros gobiernos? La verdad que este es un gobierno corporativo y el gobierno corporativo son compartimentos estancos donde uno lo mira con resquemor al otro. Una cosa son los mineros, por ejemplo, que tienen su cuota, los choferes tenían su cuota. Entiendo que el alto tiene sus cuotas, los interculturales, no sé de dónde sacaron esas cosas, tienen sus cosas. Pero es decir, le hace un homenaje a la plurinacionalidad de este gobierno, teniendo cuotas por acá, que todos se miran con resquemor. Tuvimos el ejemplo del ministro, el ministro que lo han llevado incluso a la cárcel, hombre. Es decir, es un momento, en otras circunstancias podían haber hecho un espíritu de cuerpo. No, hubo un momento de decir, salió, qué bien, ¿por qué? Porque no es nuestro sector. El gobierno dejó de ser indígena, bueno, no sé si lo sé, fue, claro, la presencia de Evo Morales, asumiendo que es indígena, en el primer gobierno del MAS, tenía su lógica, venía de un extracto humilde, indígena, ok, lo aceptemos así, pero hoy no. Arce no es indígena, ni mucho menos, es un clase mediero. Choquehuanca sí, pero Choquehuanca ya hemos dicho que pasa a ser la quinta rueda del carro. Y entonces el gobierno se convierte en un gobierno corporativo donde tiene su representación en todo lado, sobre todo en Cochabamba, con los interculturales, pero también en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, hay una representación muy fuerte. Por mucho que haya ganado Camacho y la gente esté con otra mentalidad, hay todavía una representación. En La Paz no les digo. En La Paz es y en todo el altiplano del occidente del país es muy fuerte. Y en ese contexto, indígenas no veo mucho. Veo un florero por ahí que es la ministra de Culturas, pero eso es todo. Los demás, clase media, sin mayor preparación en muchos casos, y en algunos casos lamentable, pero lamentable. Esperaba mucho más, Oscar, la verdad, esperaba mucho más de este gobierno, pero lo malo es que cuando no tienes partido, ¿qué es un partido? Yo recuerdo a Guillermo Lora explicándome con Chuis que era un partido hace 45 años. Hay partido porque hay ideología, el MAS no la tiene. 2, hay partido porque hay caudillo, el MAS lo tiene, sí, pero está fuera de la presidencia. Y hay partido porque hay aparato, y el aparato está muy disgregado. Tengo mis dudas de que esto esté funcionando como funcionó los primeros 12 años de gobierno de Evo Morales, que se debe simplemente a la presencia de un caudillo como él y que no ha tenido hasta este instante la posibilidad de un reemplazo. Mario, usted mencionó La Paz y obviamente La Paz como ciudad y sede de gobierno y el departamento que la alberga es importantísimo y decisiva en la política nacional. ¿Qué implica para el MAS y para este presidente, para esta gestión de gobierno, el que pocos meses después de haber ganado las elecciones nacionales pierdan la alcaldía del Alto de una forma que seguramente no tenían previsto?
la Alcaldía de La Paz y la Gobernación de La Paz? Bueno, La Paz es lo más veleta del mundo. Es decir, me recuerda mucho al tango Amores de Estudiante. Hoy un juramento, mañana una traición. Eh, es así La Paz. La Paz ha sido adenista, ha sido condepista, ha sido movimentista, ha sido mirista, ha sido de todo La Paz. La Paz sí que va de un vaivén a otro. ¿Por qué? Porque es muy emotivo, seguramente, muy emotivo. Y se cansa muy rápido de quien esté, seguramente porque la sede del gobierno está acá, pero lo miran al presidente, a cualquiera que sea, con cierto resquemor. Y entonces, por esa cuestión de veletismo o de Contreras, agarran y dicen, no, Eva Copa, no, Iván Arias, no, Santos Quispe. Y entonces, no sé si es rebeldía, en verdad me estoy preguntando si es rebeldía o es únicamente una cuestión emotiva donde eh, creo que en el fondo el asunto, Oscar, la verdad es que deberíamos tener un gobierno en Sucre, la verdad. Me van a matar los paseños. Van a decir, es el colmo, claro, antipaseño. Pero creo que nos ha hecho mucho daño a los paseños tener la sede del gobierno acá. Porque es la sede de las revoluciones, de los encuentros. Alguien quiere reclamar algo y vayan a La Paz. Claro, nos ha dado muchas pegas, no tengo duda. Nos ha dado muchas pegas. No a mí, por si acaso, nunca he trabajado para el Estado, pero nos ha dado miles de pegas. Pero tengo la impresión que La Paz es el monumento al veletismo, no sé, rebeldía podría ser, pero creo que definitivamente La Paz es rebelde a su modo, no está nunca conforme con nada y creo que en esta última elección ha votado por Arce, no ha votado por Arce, ha votado por Carlos Mesa, la ciudad, pero el departamento ha votado por Arce por miedo, porque pasamos muy mal, Oscar, en noviembre del 2019. La pasamos muy mal, porque estábamos a punto de entrar a una guerra civil en serio, de agarrarnos a tiros entre todos. Y hubiera sido muy grave. Ya lo hemos tenido, ya hemos sentido momentos durísimos el 71 acá, el 21 de agosto. No llevamos a la guerra civil, pero fue muy duro. Pero también estuvimos en la guerra federal, los paseños, con el ejército constitucionalista de Alonso peleando aquí, muy cerca, y agarrándonos a tiros. Tuvimos miedo, creo que nos queda ese miedo al enfrentamiento. Pero de todas formas creo que tampoco le podemos rehuir a un enfrentamiento, lo que sería muy grave. Recuerdo en este instante una palabra de Walter Guevara Arce, una frase terrible de Walter Guevara Arce. Cuando vino la Revolución Nacional del 52, él dijo, el enfrentamiento no solo era inevitable, era necesario. Y me estoy preguntando cuán necesario es nuevamente tener que enfrentarnos. Estimado Mario, le agradezco muchísimo por la franqueza de las respuestas, por la generosidad de aceptar nuestra invitación para participar en este espacio digital y por honrarme con, en esta oportunidad, haber intercambiado los roles. Muchísimas gracias. No, a ti, Oscar, un abrazo muy grande. Espero no haberme metido en líos. Muchas gracias, Mario.